Ayer el gobierno presentó una oferta, saben ustedes, para los acreedores privados que incluye una quita del 62% en los intereses, 3 años de gracia, te lo habrás leído. Y la frase de la jornada es: hoy Argentina no puede pagar nada, a partir de lo cual empieza una negociación, un tira y afloje que, bajado a la tierra, vos, yo, nos preguntamos, ¿y esto en mi bolsillo, en mi economía cotidiana, cómo va a repercutir? Y para eso lo tenemos a Fausto Espotorno, un economista muy prestigioso. Fausto, ¿cómo te va? Muy buenos días, acá estamos con todo el equipo de IDT intentando responder estas preguntas. A ver, en principio, ¿estamos en default? ¿Vamos a seguir negociando? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 15, 20 días? A ver, primero, la pregunta de si estamos en default o no es difícil de contestar, porque en realidad ya desde el final del gobierno de Macri que Argentina había empezado a cambiar las condiciones de las letras de corto plazo. Default se considera cuando uno cambia las condiciones de la deuda que tomó, sea plazo, momento de pago, tasa o el pago en sí mismo, ¿no? Claro. Eso ya había empezado a pasar en el gobierno de Macri con las letras. Después el gobierno actual, puso ahora los pagos, los bonos y también de las letras. O sea, explícale, Fausto, legal. perdóname que te interrumpa. Explícale a la gente que por ahí no tiene obligación de saber qué significa estar en default. El default es eso, es justamente cambiar unilateralmente las condiciones de pago, cualquiera sea de ellas. O sea, las condiciones de pago, ¿cuáles son? El monto, la tasa de interés, el plazo, el momento del pago, claro, o la moneda. Cualquiera de esos es un default, ¿no? Bien, ¿y entonces, qué consecuencias puede traer esto para nuestra economía diaria? Para el hombre de a pie, para el que hoy está preocupado porque no cobra su salario, para el que tiene la pyme y no la puede abrir y se está hundiendo. Mirá, a ver, el punto clave de todo esto es lo siguiente. Argentina todavía con la deuda internacional no está en default, viene pagando todo. El 22 de abril vencen 3 bonos, cupones de 3 bonos, entonces el mismo día, y ahí viene la pregunta, ¿lo va a pagar Argentina o no lo va a pagar? Porque ya lanzó la oferta de canje, o va a lanzarla de realidad hoy. Si no los paga, tiene 30 días desde el momento en que falló con el pago hasta que efectivamente entre en default, porque te da un plazo de pagar. Esto es como atrasar la tarjeta, viste que tienes hasta el último día. O sea, el default formal sería 30 días. No, claro, sería cerca del 22 de mayo. Entre un mes y medio es prácticamente lo que deberíamos esperar o no para llegar o no al default. Lo que yo te pregunto es, el no de los acreedores, ¿Guzmán ya lo tuvo antes de la presentación del día de ayer? Lo que dijo Guzmán es que no había venido consenso con los acreedores. ¿Está bien? Y la verdad es que no sabemos por qué, no sabemos qué tan lejos del consenso está. Porque de aquí a 20 días tenemos un plazo donde se puede negociar, se puede hablar con los acreedores y tratar esa escalada. Si está muy lejos, por ahí es difícil, pero si no está tan lejos... Bueno, pero se dice que los 30 días. acreedores, sí, por lo que muchos entendidos explicaron en las últimas horas, es que los acreedores están en alguna posición de negociar, de sentarse nuevamente con Guzmán y ver cuáles son las posibilidades que tienen para acercar o no dentro de la oferta que tiene Guzmán, que ofrece Guzmán, valga la redundancia. Sí, exactamente. Sí, hay. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que no todos los acreedores son iguales. Esto es como ganar una elección, digamos. Para que se llegue a un acuerdo, tenés que lograr que entre el 60 y el 75% de los acreedores, dependiendo del bono, estén de acuerdo. Claro, eso es lo primero que hay que apuntar. A diferencia de la otra vez, que tuvimos el problema de que porque uno no quería entrar, quedaba todo afuera, en esta oportunidad se manejan porcentualmente diferente. Pero yo quiero volver sobre la pregunta que te hacía Guillermo, respecto de la afectación que puede generar hacia adentro, en el mercado interno, o por ejemplo con las provincias. Ayer contábamos que hay muchas provincias, varias de las cuales sus gobernadores estuvieron ayer y aprobaron esta presentación junto al presidente, que tienen deuda en dólares. Y entonces eso también las preocupa. Muchísimo. A ver, si Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores, van a pasar 2 cosas. Salir de la recesión después del coronavirus va a ser más difícil, más lento, por lo menos. Y va a haber muchas más dificultades para las provincias, para los municipios, para financiar sus problemas fiscales. ¿Tá? Si Argentina logra un acuerdo con los acreedores, la salida de la recesión tras la cuarentena va a ser más rápida y más veloz. ¿Por qué? Porque cuando entras en default, o sea, suponemos que si Argentina no llega a un acuerdo, entra en default, no es que sigue pagando, ¿no? Si entras en default,
todo el riesgo argentino empieza a subir. Y no solamente para el país que es el que entró en default, sino también para las empresas, para los bancos, para las municipalidades y para las provincias. Pero esto Entonces, sería porque el único recurso sería la emisión. O sea, si vos decís que todo se agravaría, que todo lo que ya está sucediendo se agravaría. El 93% de la economía, que son las pymes, terminarían de destrotarse. O sea, ¿sería terminar de explotar todo? Posible. Yo no sé si va a explotar, pero sí que la recuperación va a ser mucho más lenta. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si vos sos una empresa global, estás una multinacional, por ejemplo, que tiene que invertir dice, mira, hemos perdido plata en todo el mundo porque fue una crisis global, tengo que poner plata en algún país. ¿En qué país la pongo esa plata? Pongo más plata en el país que tengo más posibilidad de crecer, donde el crédito es más barato, donde no hay default, o la pongo en Argentina, donde hay default, donde el crédito es más caro, donde hay cepo cambiario. Claro, lo que la pasa... ponen en Argentina. Seguro, Fausto. Entonces la posibilidad de recuperar eso es mucho más lento. Ahora, cuando una multinacional, pero ahora que yo quiero bajarlo un poco más, Sí. Cuando una multinacional tiene menos plata para gastar, obviamente contrata menos pymes, le pagan menos a las pymes, le pagan menos a sus empleados, contrata menos gente, ¿ah? Y eso implica salarios más bajos, menos empleo, menos pymes, etcétera. Te decía, en virtud de lo que hablaba Mumi, es que hoy muchos de los recursos que tiene el Estado son en base a la emisión monetaria, pero la mayoría de los economistas coincide, y te pregunto a vos, que esto es inexorable. Lo que pasa es que va a acarrear consecuencias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que creo es lo siguiente. Puesto en una situación ultra rígida donde no podemos salir a la cuarentena, es inexorable que tengas una recesión enorme con inflación también alta, ¿no? Con inflación subiendo. Ahora, yo creo que a esta altura del partido ya tenemos que estar pensando cómo salir de la cuarentena, cómo podemos hacer más eficiente el sistema sanitario sin castigar tanto a la economía, ¿no? O sea, cómo podemos actuar de forma más eficiente en ese sentido. Y creo que a esta altura del partido vale muy bien la pregunta. De hecho, yo creo que ya a esta altura del partido debemos estar con la respuesta encima, ¿no? Sí. Porque, perdón, hay una cosa que no hay magia crediticia, no, claro, o magia macroeconómica que compense el hecho de no estar produciendo. Fausto, Hay menos productos en la calle. ¿Cómo te va, Pía? Te Sí. saluda. La verdad es que yo los escucho a ustedes y muchas cosas son un chino básico para mí. Por eso quiero ir al día a día a lo que nos está pasando a todos nosotros. Por ejemplo, tema tarjeta de crédito. ¿Qué hago, Fausto? Mira, si podés pagarla, pagala. Porque, ojo que hay una opción ahí que es, bueno, podés postergar los pagos. Sí, pero por eso digo. El problema es que eso te juega sobre tu crédito de la tarjeta. Viste que cada vez que tienes una tarjeta de crédito es un límite de crédito que puedes sacar. Sí. O el límite de cuotas que puedes tener. Bueno, esto te juega sobre eso. Entonces, si después necesitas la plata, vas a tener un problema. Y encima la tasa de interés tampoco es regalada, digamos. Así que si podés pagarla, pagala. Si no podés, bueno, usá el crédito. Pero hoy vos decís, nada, conviene, paguemos todos, porque con las opciones que te están dando de acá a 9 meses, 6 meses... Sí, pero que vos como podás dice pagar- 3 meses más Fausto, prórroga. a tasas que son bastante elevadas. Te quería preguntar por eso, porque el gobierno, a través del Banco Central, ya viene sugiriéndole a los pero pará. bancos... Sí, Una cosa de la tarjeta de crédito que me parece muy importante tener en cuenta. Si podés pagarla ahora, pagala. Sí, Porque no perfecto. sabemos cuánto va a durar la cuarentena, no sabemos qué tan grave va a ser la recesión posterior, no sabemos qué tan difícil va a ser la situación después. Y entonces, consumirte tu capacidad crediticia ahora, si podés Sí. evitarlo, Sí. es un riesgo. Entonces, guardá tu capacidad crediticia para cuando lo necesites en serio. Yo te voy a traer Si es que puedes pagar. sí. Yo te hago estas preguntas que son las de que cotidianamente nos preguntan a través y sobre todo de redes sociales y demás. Un señor, un empresario, dueño de un colegio privado que hoy casi la mayoría de los padres que tienen hijos entre 3 y 4 años deciden dejar de pagar la cuota del colegio privado porque dice, ¿para qué? 5 meses de colegio privado, no lo voy a mandar, es mucha plata, me quedo en casa. ¿Qué le decís a ese dueño de colegio privado que la verdad no sabés qué va a pasar de acá a fin de año? Claro. Bueno, en primer lugar va a tener que llamar a todos los padres y decirle, bueno... Hacer un acuerdo. Hacer un acuerdo, porque Sí. la verdad es que entiendo al padre que no tiene trabajo, no está produciendo, tiene un comercio, no lo puede mandar y no puede pagar el colegio. Y entiendo al del colegio que tiene que mantener a los maestros, a los profesores, y encima ha invertido probablemente en algún sistema de aula virtual. Sí. Claro. Y si están en eso, y están trabajando. Entonces, me parece que, bueno, hay que, a ver, está claro que cada empresario, cada
pyme, cada comerciante, cada gran empresa, esto va para todos igual, Sí. tiene que estar conversando con todo el mundo continuamente, lo cual es un desgaste enorme. Eso se entiende. Sí, Claro. bueno, pero Fausto, tenés que negociar, porque también te pongo los chicos que van a la primaria, a la secundaria, ¿no? Y que están tomando clases virtuales, pero no es lo mismo. Y además probablemente Bueno. esos padres estén hoy cobrando menos dinero, les estén pagando el 50% del sueldo, Obviamente. no estén facturando. Pero después no va a haber lugares parece- en las escuelas públicas, porque esos colegios privados o muchos van a tener que cerrar, ¿o no, Fausto? Lamentablemente, porque esos padres no tienen para pagar a sus hijos y después entra buscar vacante en esos colegios públicos. Sí, obviamente. A ver, el sistema público no da para todo, ¿no? No Y da. además está bien que sí. Pero me parece que hay que tratar de conversar con todos y tratar de llegar a acuerdos. Sí. Claro. Me parece que lo peor que se puede hacer Bueno, en este otro de los contexto temas que te traigo, yo es te voy a ir romper haciendo, contrato. sí, te voy a ir Claro. haciendo un ping-pong de todos temas. Otro tema son las expensas. Los edificios que hoy tienen problemas, que la gente no tiene la plata para pagar las expensas y la deuda se acumula. ¿Qué va a pasar con eso? Otra vez, acuerdos, hay que sentarse a acordar. Acá hay una regla básica Sí. en todo esto, y es que obviamente todos nosotros tenemos un montón de contratos. Toda nuestra vida económica está llena de contratos que hemos firmado en Sí, todo. pero en hoy el todo- coronavirus firmado, rompió todo. Claro, o de palabra. Creo yo que no hay nada peor para una economía, y los argentinos lo sabemos más que nadie, que romper contratos. En todo caso, tratemos de flexibilizarlos hasta donde den. Pero romper contratos, en general, destruye mucho más de lo que crea. No. Lo hemos visto en Argentina cuando rompió los contratos con los bancos, el corralito, el Seguro. corralón, la Sí. deuda, el default. Todas estas cosas de romper contratos hay que tratar de evitarlas a como de lugar y tratar de flexibilizarlos lo que se pueda. Y cuando hablo de contratos, hablo los acuerdos que vos tengas con el colegio. Los lo que alquileres, tengas. Eso es lo que alquileres. hago. ¿no? Claro, un contrato de un alquiler, ¿qué le vas a decir al dueño de la vivienda? No, mira, este mes te pago el 40% del alquiler para no irme de la vivienda que estoy ocupando. Sí, o para que no tengamos un problema los dos, porque por eso digo, me parece que sentarse a hablar con todo el mundo, con los que tengas algún acuerdo, algún contrato, y tratar de flexibilizarlos hasta donde den. Sí, bueno, te pago ahora el 40, después vos si te puedo compensar, o el dueño de la vivienda, decirle, bueno, te voy a aumentar el alquiler, que eso ya no se puede, pero... No, sé, claro, o por pagame- ley, explicar que por ley, a ver, parte, claro, está congelado Claro, el DNI. que El- en realidad, Fausto, lo que vos estás proponiendo, y me parece muy bien, son contratos de palabra que el día de mañana pueden terminar en un juzgado, ¿no? De decir, está bien, pero yo había arreglado un alquiler por tanta plata, me pagaste la mitad y ahora la necesito. ¿Qué sé yo? O capaz que hay gente de buena fe que entiende y dice, bueno, por los próximos 5 o 6 meses te pago el 50% porque no tengo otra. Sí, yo creo que en estas condiciones actuales hay que apelar muchísimo a la buena fe, a la responsabilidad y a la libertad de las personas, ¿no? Claro. Soy mucho más pensando en eso. Después, si vos estás hablando de un contrato escrito, entonces ahí sí vas a tener que tener un contrato nuevo o alguna adenda al contrato. Si estás tratando de modificar o flexibilizar un contrato ya escrito, obviamente la contrapartida va a ser una adenda o un anexo al contrato para flexibilizar la situación. Seguro. Pero seguro. creo que el espíritu general es tratar de hablar con todos y flexibilizar los contratos, ¿no? Que además en la mayoría de los casos te va a servir. Obviamente tendrás un 10 o 12% de gente digamos, que no Claro, que no da es el- muy creíble. Pero no creo que sea la mayoría de los casos. Para el 80% de los casos te va a servir como regla, ¿no? Seguro. Bueno, Eh, Fausto, muchas gracias por este contacto. Nos sirven mucho los consejos porque lo que vos estás diciendo abarca a miles y miles de argentinos que están en este momento viendo qué prioridad le dan, qué pago primero, el alquiler, el colegio, con quién arreglo, Sí. me lo aceptarán o no. Así que bueno, un abrazo. yo recomiendo que se animen a hablar y traten de llegar a acuerdos. Me parece que es la mejor Perfecto. recomendación. Hasta Después luego. para todos.